quiero que arranquemos esta noche con una dinámica muy interesante. Mientras les muestro unas imágenes que vamos a poner a continuación, voy a hacer un par de preguntas y con toda honestidad las vamos a responder. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar unas imágenes que tenemos preparadas esta noche. Entonces vamos con nuestra primera imagen del día. Bien, ¿eso qué es? La muralla china, es una cosa impactante. Primera pregunta, ¿alguien conoce la muralla china? Pero estando allá, ¿alguien? ¿Alguno? Por allá una señora, que vaya, no le creo. Eso es muy lejos, que vaya. No, mentira, sí, ¿cierto? ¿La conoce? Ah, Laura. Muy bien, sí, ya estuvo en China, entonces le creo que conoce la muralla china. Miren que les voy a dar un dato importante de la muralla china. La extensión de esta muralla es de más de 20.000 kilómetros. Súper, súper extenso el camino que recorre esta muralla. Es una cosa impresionante, es decir, es una de las maravillas del mundo. Es algo que realmente es una gran construcción, una gran edificación del ser humano. Vamos con la imagen número 2. Vamos con la segunda imagen. Bien. ¿Esto qué es? ¿Las qué? ¿Las pirámides de dónde? De Egipto. Bien. ¿Cómo se llaman las pirámides? Si uno no las conoce presencialmente, al menos el nombre. En el colegio uno le enseñaron el nombre de las pirámides, ¿cierto? ¿Alguien sabe? Por aquí, por aquí. Keos. Uy, no, estamos... Historia. Keos, Kefren, Miquerinos. Les voy a dar un dato interesante, un dato curioso. Las pirámides tienen más de 4.500 años y Keops, que es la mayor en altura, tiene 146 metros de altura original y tiene 2.5 millones de bloques. Es otra maravilla del mundo. Las pirámides, es una cosa impresionante. O sea, es que la gente ve eso y se impacta de que el ser humano haya podido construir eso, haya podido hacer esa edificación tan maravillosa que tenemos en el mundo. Y vamos con la última imagen. Esta yo creo que sí, más de uno lo conoce. ¿Vamos? ¿Dónde es eso? Cali, no, porque la ermita, no. Escuché a alguien que dijo Cali. ¿Dónde es eso? Dubái, o sea que sí lo conocen. ¿Alguien conoce ese lugar? ¿Ha estado allí? ¿No? No, yo tampoco. Entonces, estamos igual. Ese lugar o esa edificación es el edificio más alto del mundo y efectivamente está en Dubái. Uno nomás de ver eso dice, eso es una cosa maravillosa. Solo mire la infraestructura del lugar que está alrededor. Es una cosa impresionante. Dato curioso del edificio más alto del mundo. Tiene 828 metros de altura y tiene 163 pisos habitables. Es una cosa impactante esta edificación. Y lo que hemos visto aquí son algunas construcciones que nosotros conocemos que realmente a uno lo dejan impactado y más de uno quisiera en algún momento ir a conocerlas. En la Biblia también encontramos una edificación de este estilo. Una cosa impactante, una cosa impresionante que si yo pudiera retroceder en el tiempo e ir allá quisiera conocer esta edificación. Y la edificación a la que hago referencia son las murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén representaba algo muy especial para el pueblo judío. Y además, las murallas alrededor representaban protección, representaban seguridad, era un símbolo de protección, de identidad y de seguridad para el pueblo que habitaba Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía unas murallas a su alrededor. Era una edificación impresionante. Sin embargo, por diversas razones y a causa del pecado, de la desobediencia y otras cosas, Jerusalén, esta ciudad que estaba rodeada de unas murallas que eran impresionantes, fue invadida. Y resulta que estas murallas fuertes, grandes, fueron derribadas y las puertas que también estaban allí junto con las murallas protegiendo la ciudad, dice la Biblia que fueron derribadas y eran destruida completamente esta edificación. Y además el pueblo no solamente vio esa destrucción de su ciudad, sino que fue llevado a un lugar llamado Babilonia.
Y aunque tiempo después algunos regresaron del exilio de Babilonia, cuando regresaron a Jerusalén, la Biblia menciona, y ahora lo vamos a leer, que las murallas de Jerusalén estaban derribadas y las puertas consumidas por el fuego. Y en ese contexto aparece el personaje que vamos a ver en esta noche. Se llama Nehemías. En ese contexto donde Jerusalén estaba siendo realmente no tenía nadie que siguiera esta ciudad, porque las murallas que estaban a su alrededor estaban destruidas. Las puertas entonces también dice consumidas por fuego. No había protección, no había seguridad y la identidad de este pueblo estaba siendo afectada. Y aparece Nehemías en el cuadro que estamos viendo hoy, estando lejos de su tierra, porque Nehemías, a pesar que tenía su familia allá, él no se encontraba en Jerusalén, él estaba en otro contexto, él estaba en otro lugar. Pero estando Nehemías en ese lugar, recibe la noticia. Vinieron unos familiares y le dijeron: mire, Nehemías, después de que él preguntó cómo estaban, le dijeron: la situación es muy difícil. Las murallas de la ciudad están totalmente en ruinas. Eso está derribado y las puertas consumidas por fuego. Y es allí donde Dios llama a Nehemías a levantarse, a reconstruir las murallas. Y nosotros conocemos la historia, no es nada nuevo lo que vamos a ver hoy. Sabemos que Nehemías reconstruyó las murallas, ¿sí o no? Sí, Nehemías efectivamente en un plazo que ahora vamos a ver, logró junto con el pueblo reconstruir las murallas. Y así como Dios llamó a Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén, también Dios nos está llamando hoy para que seamos personas que reconstruyamos las murallas de nuestra vida. De pronto esas murallas que a nuestro alrededor tenemos que están en ruinas, Dios nos llama también a que reconstruyamos. Y el título del mensaje de hoy es Tiempo de reconstruir. ¿Cuál es el título de hoy? Tiempo de reconstruir. Pero antes de que leamos puntualmente esos textos, acompáñenme en una oración para que le entreguemos esta palabra a Dios. Espíritu Santo, te doy gracias por este momento. Gracias por esta palabra, gracias porque tú estás aquí. Te pido que tú hables a cada corazón conforme a la necesidad, que no sea alguien aquí hablando, sino que simplemente somos instrumentos en tus manos. Toma la necesidad de cada hombre, cada mujer, cada niño o niña que pudo venir aquí y háblanos, y que nuestro corazón hoy sea un corazón que pueda recibir esa palabra en una tierra fértil y que pueda dar fruto al 100%. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías capítulo 1, versículo 1 es donde vamos a leer todo lo que le acabé de mencionar previamente. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice lo siguiente, Nehemías 1, del 1 al 3. Perfecto, dice lo siguiente. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Hay que estar muy pendiente de algunos detalles que vamos a ir leyendo. En el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, o sea, Nehemías, él está narrando sobre sí mismo, en la ciudadela de Susa o en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por fuego. Miren que el capítulo de Nehemías, el capítulo 1 y los primeros versículos ya nos dan varios contextos. Número 1, Nehemías se encontraba en un contexto geográfico. ¿Dónde se encontraba? Dice él que se encontraba en un lugar llamado Susa, en una ciudad llamada Susa. Nos ubica también en un contexto político, porque había un rey. Ese rey se llamaba Artajerjes. Más adelante vamos a ver un poco más de ese hombre. Y además nos ubica no solamente en un contexto geográfico y político, sino también temporal. ¿Qué mes menciona Nehemías en el que se encontraba él? Dice en el mes de Quisleu. Así se llama el mes en el que se encontraba. Entonces nos da un contexto geográfico, político y temporal. En ese lugar donde Nehemías se encontraba, recibió una noticia. ¿Qué noticia recibió? Que Jerusalén está en ruinas, las murallas estaban destruidas, derribadas y las puertas consumidas
por fuego y que el pueblo se encuentra en gran calamidad y humillación. Versículos del 2 al 3. Y si bien Nehemías fue guiado por Dios para reconstruir las murallas, y como sabemos efectivamente las reconstruyó, no se llevó a cabo esta reconstrucción de cualquier manera. Nehemías aplicó junto con el pueblo unos principios para poder llevar a cabo la reconstrucción. Y esos principios no solo aplican para ese entonces, sino que también aplican para nosotros hoy. Nehemías versículo 1, capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente: al escuchar esto, nuevamente hablando Nehemías, me senté a llorar. ¿Cuando escuchó qué? La noticia. Acuérdense que él le dieron una noticia, y cuando él escuchó la noticia dice: me senté a llorar. Versículo 4: hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías, cuando recibió esta noticia, este informe, se sintió impactado. Realmente fue un choque para él. Él no se esperaba esto, y fue tal el golpe emocional que dice que él se sentó y lloró e hizo duelo. Para que eso haya sucedido, quiere decir que la noticia fue impactante y fuerte para Nehemías. Esa noticia él no se la esperaba. Pero lo más importante que vemos aquí no es lo que él sintió, porque claramente él sintió algo como ser humano. Lo importante aquí es lo que él hizo después de que recibió esa noticia. El versículo 4 tiene un detalle muy bonito que dice: después de que me senté, lloré e hice duelo por varios días, dice que ayuné y oré al Dios de los cielos. Y aquí encontramos el primer principio que Nehemías aplicó para la reconstrucción, y es la oración. Es el primer principio que vemos en la vida de Nehemías antes de la reconstrucción. Frente a esa noticia, como vemos, Nehemías expresó varias emociones. Lloró, hizo duelo por varios días. Estaba mal realmente, pero él no reaccionó basándose en dichas emociones. El versículo 5 del capítulo 1 también tiene algo muy interesante que dice: le dije al Señor. Recuerda que todo esto es en primera persona. Nehemías mismo es el que está hablando. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Versículo 6. Te pido o te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. ¿Cuántas veces cuando viene una situación, cuando viene una noticia, lo primero que nosotros hacemos es actuar, es hacer algo, es buscar la solución, es qué vamos a hacer, es cómo voy a solucionar? Y suele suceder que cuando viene una noticia que nos entristece o que nos alegra, no es un buen momento para tomar una decisión. Cuando venga alguna noticia, cuando venga alguna situación en nuestra vida, lo primero que deberíamos hacer es orar. Debería ser el momento para buscar la guía de Dios en oración. Salmo capítulo 32, versículo 8 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La oración nos encarrila espiritualmente para saber hacia dónde Dios nos guía. Fue lo primero que hizo Nehemías cuando recibió esta noticia, y hasta el momento miren que es lo único que él ha hecho. Claramente, como lo vimos, él sintió, lloró, hizo duelo, pero oró, buscó a Dios. De hecho, cuando Nehemías supo lo crítica de la situación en Israel, lo que hizo fue buscar a Dios inmediatamente. No hizo nada más sino buscar a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Nehemías no comenzó con acción, Nehemías comenzó con oración. Antes de hacer cualquier cosa, nosotros debemos orar.
Y nótese que Nehemías no solamente dice que oró, él dice que oró y ayunó. Eso denota la importancia que tenía estas prácticas espirituales para Nehemías. Él no fue simplemente a llevar a cabo una acción. Me dieron esta noticia y voy y reacciono, voy y hago algo. No. Tomó la decisión correcta, que era buscar a Dios, que era orar. ¿Y por qué debemos orar? Alguien se puede preguntar. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia de resolver, de ser autosuficientes, de que sucede algo y tengo que buscar la solución. Yo puedo arreglar esta solución, esta situación. Yo soluciono, yo tengo la solución a esto. Pero ¿sabes? Orar demuestra nuestra dependencia de Dios y aligera también nuestra carga. Juan capítulo 15, versículo 5 dice lo siguiente: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Otra versión dice, porque apartados de mí, no pueden hacer nada. Isaías capítulo 40, versículo 29, dice, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A través de la oración yo le digo a Dios, Dios, yo dependo de ti. Te entrego esta situación y Dios también aligera mi carga. Me ayuda porque a veces queremos nosotros llevar la carga, ser nosotros los que resolvamos, y eso realmente genera muchas dificultades en nuestra vida, porque ya la situación está de por sí difícil para nosotros intentar llevar la carga de esa situación, cuando Dios promete ayudarnos, cuando Él promete darnos fuerzas. Vemos en Nehemías que la oración no solamente fue una oración del momento. En el texto del versículo 4 ustedes podrán ver que él dice que él ayunó y oró. Hizo duelo también por varios días. No fue que le dijeron, Nehemías, allá la cosa está grave, las murallas derribadas y las puertas consumidas por fuego. Ay, ¿cómo así? Oremos, cojámonos de las manos y oremos. Y ya. No fue así. No fue momentáneo, fue una oración que tomó tiempo. No fue una oración rápida, no fue impulsiva, no fue una oración de emergencia, fue una oración realmente de búsqueda de Dios. Porque muchas veces nuestras oraciones son así, de emergencia, del momento. Ay, ore por esta persona que le van a hacer algo, ore por esa otra que tiene tal situación, y uno ora, pero ya, hasta allí no hay profundidad en la oración. No así Nehemías. Fue una persona que tuvo un tiempo de oración importante. Y le animo, no lo vamos a hacer ahora, pero que se lea todo el capítulo 1 de Nehemías. No es muy largo y allí habla de toda la oración que él hizo. Una oración que puede servirnos incluso de ejemplo para poder orar nosotros en nuestro tiempo personal. Salmos 27:4 dice, una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Todos los días. Para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. No está hablando que todos los días vamos a venir acá a la iglesia. No, está hablando de que yo todos los días puedo y debo buscar a Dios. Romanos 12:12 dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Colosenses 4:2, dedíquense a la ¿qué? Oración. Perseveren en ella con agradecimiento. La pregunta para ti esta noche es, ¿cómo está tu vida de oración? Ya han pasado varios meses de este año. ¿Estamos orando? ¿Tenemos tiempos de oración? Alguien puede ser honesto y sincero y decir, la verdad es que yo no oro. Vengo a la iglesia un sábado, vengo a la iglesia un domingo, eventualmente vengo a una semana de oración. Es que yo vine a la semana de oración que hubo en febrero. Pero pues eso ya hace 2 meses. Si tu oración se quedó allá,
Es que yo vine a la Alborada que hicieron un sábado en el tercer piso, pero eso ¿hace cuánto fue? Hace un mes. No es una oración constante. Pregúntate a ti mismo, no tienes que responderlo, pero esto es para ti. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando o no? De pronto nuestra vida de oración está como las murallas, en ruinas, derribadas. No estamos orando. Cada uno sabe si ora o no. Y no le estoy diciendo que tiene que ser de una forma u otra, a una hora o a otra, no. Pero cada uno sabe si se relaciona con Dios a través de la oración. Si queremos ser personas que reconstruyamos muros, los primeros muros que debemos edificar y reconstruir son los muros de oración en nuestra vida. No podemos pretender reconstruir otros muros en nuestra vida si los muros más importantes, que son la oración, la búsqueda de Dios, no están reconstruidos, sino que están en ruinas. La vida de Nehemías nos muestra algo muy claro. Su misión, la misión de reconstrucción, comenzó con una vida de oración. Nehemías es conocido por quien levantó y reconstruyó los muros, pero Nehemías no comenzó reconstruyendo muros. Nehemías comenzó construyendo su relación con Dios. Nehemías comenzó construyendo una vida de oración. Eso fue lo que hizo Nehemías. ¿Cómo está tu vida de oración hoy? No hay reconstrucción si no hay oración. A través de la oración, Dios obra. A través de la oración, Dios es el que contesta. 2026, abril 11. Cada uno sabe cómo está su actualidad en la oración. Si queremos reconstruir nuestra vida, debemos comenzar por reconstruir nuestra vida de oración. Es el primer principio que vemos que Nehemías aplicó para la reconstrucción. Él no arrancó reconstruyendo, él arrancó orando. Él arrancó buscando a Dios en ayuno y oración. Si tú quieres reconstruir algo en tu vida, es excelente que lo quieras hacer, pero comienza reconstruyendo lo más importante, tu relación con Dios, porque a partir de ahí todo va a continuar bien, todo va a fluir. Es la base de absolutamente todo. Fue la base de Nehemías para la reconstrucción. Ahora bien, Nehemías no se quedó solo en la oración, porque orar fue solo el comienzo, no el final. Orar para Nehemías fue el comienzo. Y yo me pongo a pensar en Nehemías. ¿Será que en el momento en que él recibió esta noticia y fue a buscar a Dios en oración, él sabía lo que iba a pasar? ¿Él sabía que era el que iba a reconstruir las murallas? Él sabía lo que estaba pasando, pero no sabía lo que iba a suceder después. Él no sabía qué iba a acontecer. Él no sabía qué debía hacer. Y fue a buscar a Dios en oración, pero no se quedó solamente allí. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice lo siguiente: un día en el mes de Nisán, importante que vayamos tomando nota de algunos elementos que vamos a ver acá y algunas partes importantes del texto. Dice, un día en el mes de Nisán, acuérdese muy bien, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, y aquí hay algo que no le mencioné. Resulta que Nehemías no se encontraba en Jerusalén, él estaba en un reinado, o más bien en un reino, cuyo rey era Artajerjes, que aquí lo menciona. ¿Y cuál era el trabajo de Nehemías? ¿Alguien recuerda? Copero. ¿Qué era eso? Pues era la persona que literalmente tenía tanta confianza con el rey que le servía la copa del vino. Era un trabajo exclusivo. Tenía relación directa con el rey, con la persona poderosa del momento, con la persona de influencia. Y resulta que un día él se presentó en el mes de Nisán, y ese día se presentó triste. Y el rey dijo, uy, venga Nehemías, yo a usted nunca lo he visto triste, ¿qué le pasó? Y eso es lo que dice en el versículo 2. Me preguntó el rey, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo, dice Nehemías.
Y respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Mire que aquí Nehemías aprovechó y le dijo: mire, lo que me pasa es esto. Estoy triste por esta situación. No ocultó la situación, fue honesto con el rey y le dijo: mire, la ciudad de mis antepasados está en ruinas, sus murallas están destruidas y sus puertas consumidas por fuego. Y entonces llega el rey y le dice lo siguiente: ¿qué quieres que haga? Versículo 4, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Él le dijo: mire, yo estoy triste por esta situación. El rey le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te ayudo? Y Nehemías le soltó el proyecto y le dijo: mire, si yo me he ganado su favor, permítame ir a reconstruir. Fue directo, fue específico: permítame ir a llevar a cabo esta obra. Y el versículo 6 dice: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Mire qué historia tan bonita. Hablando entre ellos dos, el rey le pregunta: bueno, usted se va a ir, usted es mi copero, ¿cuánto se va a demorar? ¿Y qué hizo Nehemías? Le propuso un tiempo. Versículos 7 y 8 dice: entonces añadí, ya que estaban en confianza, dice Nehemías, añadí: si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá, al lugar donde necesito reconstruir. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y aquí vemos claramente el segundo principio que Nehemías aplicó para la reconstrucción, y es la planeación. El primer principio para la reconstrucción, ¿cuál es? Oración. El segundo principio es la planeación. A mí me encanta realmente leer esto, porque es que hay unos detalles aquí muy interesantes. Vamos a devolvernos un poquito. Nehemías capítulo 1, versículo 1. ¿Dónde se encontraba Nehemías? Voy a hacerles examen. Nehemías se encontraba ¿en dónde? En un lugar llamado Susa. ¿Qué mes era? ¿Qué? No. Nehemías 1:1. Kisleu. Anótelo allí, porfa, para que lo busque después. Nehemías capítulo 1, él se encuentra en el mes de Kisleu. Nehemías capítulo 2, ¿en qué mes se encuentra? Nisan. ¿Qué es Nisan? No es lo que está aquí al lado. Es un mes. Y Nisan tiene una connotación interesante porque entre Kisleu y Nisan hay un tiempo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo hay entre esos dos meses? Estamos aprendiendo bastante hoy. Hay aproximadamente 4 meses. Entre el capítulo 1, lo que él narra, y el capítulo 2, cuando ya se encuentra ante el rey y le manda todo el proyecto, hay aproximadamente 4 meses. Pero ese tiempo entre Kisleu y Nisan no está vacío. Nehemías aprovechó ese tiempo no solamente para orar, sino también para planear. ¿Y cómo planificó Nehemías? Esta parte me encanta. En el capítulo 2, versículo 4, es la respuesta del rey, y el rey le dice: bueno, ¿y qué quiere que haga? O sea, que la persona de mayor influencia e impacto en ese momento le diga: pues usted tiene esta situación, ¿yo cómo le puedo ayudar? ¿Qué tal que Nehemías en ese momento hubiera dicho: no pensé que fuera a llegar hasta aquí? O sea, sí tengo esta situación, pero nunca pensé que me fuera a preguntar eso. O sea, no estaba preparado, imagínense. Pierde la oportunidad. Pero Nehemías planificó. ¿Y cómo planificó? Aquí vemos una planeación muy clara. En el versículo 5 él dice a dónde va a ir, ¿cierto?
Él tenía un objetivo claro. Mire, rey, la situación es que es esta y yo necesito ir a reconstruir en tal lugar. Había un objetivo, reconstruir las murallas que estaban en la ciudad, en Kisleu, no, ese es el mes. Las murallas estaban en Jerusalén. Y entonces él le dijo, yo necesito ir allá. Ese es el objetivo. Lo primero que él tenía mapeado era un objetivo, era clarísimo. En el versículo 6 del capítulo 2 dice que Nehemías le propuso un plazo, un tiempo, porque el rey le preguntó, bueno, usted necesita ir a reconstruir, ¿cuánto se va a demorar? Nehemías negoció ahí y le dijo, mire, yo me voy a demorar tanto. Y el rey aceptó. En la planeación uno debe tener un objetivo y debe tener un tiempo. ¿Qué voy a lograr y cuándo lo voy a lograr? Es básico tener eso en planeación. Pero adicional, Nehemías dice, pues mire, yo ya sé de dónde voy a ir y qué necesito hacer. Sé cuánto me voy a demorar, pero además, para lograr ese objetivo en el tiempo que me estoy proponiendo, necesito unos recursos y necesito unos permisos. ¿Qué permisos necesitaba Nehemías? ¿Recuerdan? Él necesitaba pasar geográficamente entre lugares para llegar a Judá. ¿Y qué le pidió al rey para que él pudiera llevar a cabo esa travesía? Unas cartas, unos permisos. Él le dijo, mire, yo necesito unos permisos para que no me vayan a poner ningún obstáculo. Pero además, él no solo necesitaba cartas para poder pasar, sino que necesitaba ¿qué? Recursos, necesitaba unos insumos, necesitaba madera. Mire, yo necesito reconstruir eso de mi madera. Pídale a tal persona, sabía incluso quién le podía dar la madera que necesitaba. Nehemías no estaba improvisando. Nehemías la tenía clara. Él sabía qué necesitaba. ¿Qué tal que Nehemías estuviera allí? Bueno, Nehemías, ¿y entonces usted qué necesita? Oye, empezó a balbucear ahí. No. Le dijo, mire, yo necesito esto, esto y esto. Fue claro. Cuando el año pasado, con mi esposa y yo teníamos un deseo de ir a un lugar, de hacer un viaje. Y entonces yo esa petición la tenía allí junto con ella. Más que todo ella, porque ella no conocía ese lugar, yo ya lo conocía. Pero yo había anotado esa petición en un cuaderno y yo oraba por eso eventualmente. Lo tenía allí como muy de pronto. Pero cuando ya se acercó el momento de decidir si íbamos a ir a ese lugar o no, si íbamos a hacer ese viaje, ahí ya tocó ponernos las pilas y tocó ¿qué? Orar y planear. Y entonces mi esposa, ella sabe planear. Y le voy a dar el mejor consejo para la planeación. Usted no se va a imaginar ese consejo, pero se lo voy a dar. Cuando usted necesite planear, ¿sabe qué haga? Abra el computador y abra Excel. O Google Sheets. Ay, que yo no sé. Bueno, ya ChatGPT, Cloud, GitHub. O sea, hay tantas cosas hoy que nos ayudan. Pero coja algo que le permita, que le ayude a usted a organizar sus ideas en un lugar donde usted pueda planear. Entonces, ¿qué hizo mi esposa? Una hoja de cálculo que la compartió en línea. Varias personas teníamos acceso, porque éramos varios. Lo primero que decía, ¿a dónde íbamos a ir? Pues claro, si yo voy a hacer un viaje, yo necesito saber a dónde voy a ir. Lo segundo que decía era, ¿en qué fechas vamos a ir? Vamos a ir en tal fecha. Bueno, eso ya nos ubica en algo económico, porque en esa fecha era más costoso que en otra, pero ya nos ubicaba entonces qué era lo que necesitábamos. Entonces me acuerdo que ella en su planeación comenzó a poner, vamos a ir a este lugar y vamos a ir en estas fechas y somos 3 personas que vamos desde aquí de Colombia. Bien, pero no solamente nos quedamos en cuándo vamos a viajar, sino que sabíamos claramente las fechas porque ya la habíamos escogido, pero también nos preguntamos, estando en ese lugar, allá qué vamos a conocer, porque es que no podíamos improvisar, porque teníamos un bebé. Imagínense llegar allá, ya llegamos, ¿por dónde pegamos? No, pues miremos. O sea, no podemos hacer eso. Si no tuviéramos un bebé de 2 años está bien, pero con un bebé no podemos llegar allá como que venga yo, ¿dónde me dan posada? No, teníamos que saber a dónde íbamos a ir. Entonces pusimos ahí en el plan, ¿a dónde vamos? ¿Qué lugares son los que en donde nos vamos a quedar? ¿Qué lugares allá vamos a visitar? ¿Cuál es el presupuesto que tenemos de comidas? Estando allá, entonces
vamos a ir un día a este lugar, un día a este otro, un día a este otro, y se hizo la planeación. Incluso planeamos en qué nos íbamos a movilizar, porque imagínense llegar a un sitio, bueno, ¿y aquí qué? Taxi, Uber, ¿aquí qué hacemos? De antemano, desde aquí sabíamos que íbamos a coger un transporte y lo íbamos a alquilar. Había una planeación y efectivamente pudimos cumplir ese viaje, y mi esposa súper contenta porque ya no conocía eso. Y ¿sabes? Dios bendice la planeación, no el desorden. La planeación toma tiempo, y así como la oración de Nehemías tomó tiempo, la planeación también. Es que no son cosas que se hacen con afán, a la ligera. Ay, ahorita voy a salir de la iglesia, voy a coger un papelito y un lapicero y hago la planeación de mis siguientes 20 años. No, eso no se hace a la ligera aquí saliendo de la iglesia. Es tiempo que tenemos que sacar para poder pensar hacia dónde Dios nos está guiando. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando? Planear implica detenerse, implica sacar tiempo. Hay gente que dice, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, con quien Dios quiera, como trasladándole a Dios la responsabilidad de lo que nos toca a nosotros hacer, que es planear. Y es que la planeación es bíblica. Hay gente que le da miedo planear. Es que yo no puedo hacer porque es que la voluntad de Dios es perfecta. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces Dios es el que va a hacer y yo no sé absolutamente nada. No planeo, vivo a la deriva. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera o a la ligera conducen a la pobreza. Miren que Nehemías, cuando planeó, no solamente planeó porque quiso, planeó sobre aquello que Dios le mostró en oración. Por eso es tan importante primero orar y luego planear. La pregunta para ti, ¿cómo está tu planeación, tu vida de planeación? Es importante que nosotros nos preguntemos cosas tales como, ¿hacia dónde voy o hacia dónde vamos? ¿Tenemos claridad en nuestras metas? ¿Sabemos hacia dónde Dios nos está guiando? ¿Hacia dónde Dios nos está direccionando? ¿Estamos organizando nuestra vida, nuestros tiempos, nuestros recursos? Si queremos reconstruir, debemos reconstruir y debemos planear guiados por Dios. Y ¿saben? Este principio es fundamental. Tanto la oración como la planeación para reconstruir nuestra vida es fundamental. Pero en Nehemías vemos a una persona que no se queda corto. Él va un poco más allá. Y él no solamente se quedó en la oración, en la planeación. Nehemías capítulo 2, versículo 9, y con esto vamos aterrizando un poco. Nehemías capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas que el rey me había dado. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. Versículo 11. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, efectivamente el hombre hizo su viaje y llegó a Jerusalén 3 días después. Dice en el versículo 12, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Ya Nehemías allí abrió las cartas, abrió su corazón y le dijo a la gente, mire, yo estoy aquí por esto. Y les menciona en el versículo 17, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Estamos leyendo el versículo 17. Nehemías capítulo 2, versículo 17. En esa conversación con la gente, Nehemías dice, vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Si podemos ponerlos en la pantalla, por favor, lo agradecemos para que podamos todos leerlos. El versículo 17, ¿lo tenemos en la pantalla? Voy a leer la última parte. Perfecto. Dice, vamos,
anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y el versículo 18 dice una cosa fantástica, dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra. Y comenzaron la reconstrucción, y esta versión dice: y unieron la acción a la palabra. Aquí vemos el tercer principio que Nehemías aplicó para poder llevar a cabo la reconstrucción, y fue la acción. Oración, planeación, acción. Él no solamente se quedó planeando. ¿Cuántas veces nosotros decimos yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Pero hasta ahí llegó, porque nunca ejecutó. ¿De qué sirve un plan si yo no lo voy a ejecutar? Hay que llevar a cabo acción. La acción es indispensable. ¿Qué pasa si yo oro y planeo pero nunca hago nada? Eso es como montarse al carro, encender el motor, conectar el celular, poner la ruta. Ok, yo ya sé dónde voy, ya sé cuánto me demoro, me voy a ir por aquí. ¿A qué hora vas a llegar? No, es que ya me monté al carro, ya encendí el motor, ya puse la ruta y me demoró 30 minutos. Sí, pero ¿a qué hora vas a llegar? ¿Qué tiene que hacer? Arrancar. Hunda el clutch, métale primero y hágale para adelante. Eso es planear, pero luego ejecutar. En el versículo 18 dice: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Las tres cosas son totalmente necesarias. La oración nos conecta con Dios. La planeación organiza el camino, pero la acción es la que materializa el propósito que Dios nos ha dado. La pregunta para ti es: ¿estás actuando o solamente te quedas planeando? Y hay algo que es muy importante para que nosotros tengamos las expectativas claras. Cuando yo decido orar, cuando yo decido planear y cuando decido ejecutar, se va a presentar una cosa siempre. ¿Y saben qué se va a presentar? Oposición. Se va a presentar oposición. Cuando ellos arrancaron con la reconstrucción, no todo fue fácil. No todo fue de una vez. Eso va rapidísimo, mira. Ya el muro va súper avanzado. No fue así. No fue tan directo. Versículo 10 del capítulo 2 dice: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Nehemías capítulo 2 versículo 10, Sanbalat, este personaje lo vamos a ir leyendo más adelante varias veces. Sanbalat el orotita y Tobías el siervo amonita, ¿qué pasó? Se disgustaron mucho. Versículo 19 del capítulo 2. Cuando lo supieron, Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? No es diferente para nosotros, porque así como a Nehemías, cuando iba a ejecutar el plan, se le presentó oposición, también a nosotros se nos va a presentar oposición. Diferentes enemigos se van a levantar para que no ejecutemos lo que Dios nos ha llamado. La pereza, la falta de disciplina, la falta de constancia, de pronto la falta de recursos, la falta de apoyo. Va a venir oposición. Van a venir enemigos que quieren destruir la obra que Dios nos ha encomendado. Eso va a pasar y tenemos que ser conscientes de eso. La oposición es real y viene. Quizá hay personas aquí que estén diciendo: esta predica era la predica que yo necesitaba aquí en abril. Ahorita voy a salir y voy a obedecer a Dios. Me voy a consagrar. Ahorita sí voy a orar. Excelente. Pero te voy a dar una noticia. Va a venir oposición. Va a venir oposición. Nehemías capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente. Saltamos del capítulo 2 al versículo 4. Al capítulo 4 dice: cuando Sanbalat, otra vez este señor Sanbalat, se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Versículo 6 de Nehemías 4. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. Pero cuando Sanbalat, aquí ya hay más personas, cuando Sanbalat
Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción y que ya estábamos cerrando brechas. Se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Y nuestros enemigos, versículo 11 del capítulo 4 dice: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa, los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Y así como se aparecieron en el camino de Nehemías enemigos, en tu camino y en el mío se van a levantar enemigos que no van a querer que nosotros reconstruyamos nuestra vida. Eso es algo que va a pasar. Tienes que saber que es así. Se va a levantar oposición en tu vida. Pero tienes que tener algo claro además de eso. No estás peleando solo. No estás peleando sola. Dios está contigo. Dios está con nosotros y Él promete ser nuestra fortaleza. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo capítulo 46 versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los muros caídos para nosotros hoy no son muros físicos como en el caso de Nehemías. Estamos hablando de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, de nuestra consagración. Porque muchas veces en nuestras vidas los muros de nuestra vida espiritual están caídos. Las puertas de nuestra comunión con Dios están quemadas por el fuego y la disciplina de la oración está en ruinas. El llamado de hoy, el llamado de Dios hoy es claro. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de reconstruir todo aquello que está en ruinas en nuestra vida. Y no estamos solo en esto o solos en esto. Nehemías capítulo 6 versículo 15 dice lo siguiente. Nehemías 6:15 es el último versículo que vamos a leer. Nehemías capítulo 6 versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado ¿cuánto? 52 días. Y el versículo 16 dice: cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Cuando Dios nos llama a reconstruir las murallas, es Él el que nos ayuda con la reconstrucción. No estamos solos. Y la obra que Dios comenzó en ti y que comenzó en mí, Dios mismo la terminará. No sé qué murallas hoy en tu vida estén derribadas y sus puertas consumidas por fuego, pero si te levantas, Dios va a estar contigo. Si te levantas, tus murallas desde hoy se van a comenzar a levantar, se van a comenzar a reconstruir. Si tu vida hoy está en ruinas, no importa que haya oposición, Dios es más grande que la oposición. Dios es más grande que los enemigos que se levantan. Dios es más grande que cualquier dificultad que estemos enfrentando, porque cuando Él nos llama, Él es el que va delante nuestro. No estamos solos. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios comenzó una obra en ti y en mí, y Dios la va a terminar. Dios va a terminar su obra en ti y en mí. Y allí donde estamos, vamos a orar. Vamos a poner en práctica lo que vimos hoy. La oración.